Bienvenida, bienvenido, bienvenidos a Namás Terapias. El tema que voy a tocar hoy va a ser un tema que seguramente te va a producir un poco de incomodidad, te diría. Porque el concepto que tenemos sobre los milagros, te diría que es un concepto muy estricto, sobre todo en Occidente, en nuestra cultura occidental. Pero antes que nada quiero definir, según la Real Academia Española, qué significa un milagro, cuál es su significado fundamental. Te lo voy a leer. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Ahora bien, ¿por qué hablamos de milagro? ¿Por qué en realidad hablamos de milagros? ¿Qué es un milagro independientemente de esto que te acabo de leer? ¿Cuándo se produce un milagro? ¿Un milagro es externo? ¿Un milagro forma parte de la vida interna de cada ser humano? ¿Del mundo interno de cada ser humano? No voy a meterme en cuestiones religiosas, porque no corresponde ser irrespetuoso de mi parte e impertinente. Pero hay una gran realidad. La influencia de la religiosidad en las mentes humanas, sobre todo en Occidente, es como que el milagro es algo externo que recibimos de un ser divino, de la divinidad, de algo superior a nosotros humanos, que no tiene explicación. Ahora bien, si yo te preguntara, ¿estás convencido de que el milagro es así? ¿Estás convencida de que los milagros existen como tales, como nos explicaron durante los siglos? ¿O hay algo más que a lo mejor en la definición de la Real Academia Española no figura, porque se sigue creyendo aún que los milagros vienen de afuera? Como te dije, vienen de la divinidad, vienen de Dios, cada uno con su religión, con su creencia. Pero voy a decirte algo, que seguramente aquí viene la disyuntiva. ¿Cuál es el pensamiento que yo quiero infundir? Pero no como una exigencia, sino para que abras la conciencia y comiences a pensar. A partir de la tecnología, a partir de todo lo que vino desarrollándose en los últimos 100 o 200 años en cuanto a la investigación, el descubrimiento además de la mecánica cuántica, de la física cuántica, a través de Tesla, a través de Einstein, ¿cuántas cosas se fueron descubriendo que llevan a un desarrollo y que llevan a una conclusión? Las teorías científicas que explican lo que antes era inexplicable. ¿Por qué ocurre tal cosa? Por esto, esto y aquello. No voy a profundizar en el tema porque es muy vasto, pero todo tiene una razón de ser. Pero hay ejemplos. Seguramente tendrás vos ejemplos. Yo tengo ejemplos, todos tenemos ejemplos de los milagros o pseudo milagros. Conocerás personas que seguramente han revertido cánceres, han revertido enfermedades. Ahora te voy a dar un ejemplo concreto de un familiar mío con respecto a lo que vulgarmente se llama milagro. ¿Por qué te hablaba de la ciencia? ¿Por qué te hablaba de la física cuántica? ¿Por qué te hablo de la ciencia, de la tecnología? ¿Qué se fue descubriendo? Lo que se fue descubriendo fue lo que antes se desconocía y no tenía una explicación, como dice la definición, el significado de milagro. Pero a través de incorporar la ciencia a la investigación,
se llegó a conclusiones de que lo que no tenía explicación ahora tiene explicación. Y cuando digo ahora, no estoy diciendo del aquí y el ahora, estoy diciendo de procesos que se vienen desarrollando desde hace muchos años y que van llevando cada vez más a la comprensión de un hecho o circunstancia que antes se la llamaba milagro. Resulta que en mi familia uno de los integrantes tenía un problema de salud importante, serio, y tuvo que caer, no le quedó otra, si no perdía la vida, en la hemodiálisis, que es una suerte de, en realidad es así, de riñón artificial, dado que sus riñones dejaron de funcionar. ¿Era la solución? No, era un paliativo en realidad, porque la solución iba a ser el trasplante si le tocaba o si podía. Para hacerla corta, pasaron muchos años, pasaron 12 años. Este familiar, varias veces lo llamaron para el trasplante, varias veces, y no fue para él, por diferentes motivos. Pero un día le tocó y se trasplantó. Comenzó una vida nueva, absolutamente distinta, renació, y alguien dijo: ¡qué milagro lo tuyo! Y esta persona le contestó: no, no fue un milagro, me tocó, porque tuve 12 años en hemodiálisis, tantas veces me llamaron para trasplantarme, y nunca fue para mí, esta vez era para mí, porque tenía que ser para mí, por lo tanto no fue un milagro. El universo, Dios o quien sea, y el familiar se estuvo preparando para llegar a ese trasplante maravilloso que le cambió la vida. Y esta persona se quedó pensando: ¿por qué? ¿Por qué este otro familiar le dijo: fue un milagro? Ahí está el punto de inflexión. ¿A qué lo llamamos milagro? Y acá quiero ser muy claro, pero preciso. Cuando comprendamos de que lo que tiene que ocurrir ocurrirá, no existe la palabra milagro. Si una persona tuvo un accidente gravísimo y se salvó, no fue un milagro, fue porque no le tocó perder la vida o irse de esta vida o de este plano a la otra vida o plano. Porque no existe la casualidad. Como dije tantas veces, hay una causalidad sincrónica en la vida de los seres humanos. Por lo tanto, si algo va a ocurrir, no es milagroso. Porque te voy a hacer una comparativa. Siempre hablamos de milagros cuando son cosas positivas. Y cuando son cosas negativas que nos producen tristeza, ¿no son un milagro también? ¿Por qué llamamos milagro solamente a lo positivo? Porque las cosas que nos hacen sentir dolor, sufrimiento, podrían ser milagrosas también, ¿no? Y acá está, te diría, el punto y coma. ¿Cómo? Si yo sufro es un milagro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué digo que qué es milagro? ¿Qué es un milagro? Sin embargo, las cosas que aparentemente son negativas para los seres humanos, que pueden ser milagrosas para algunos, no lo van a decir: esto es un milagro, que esté sufriendo, que me pase una pérdida, o que tenga una pérdida, o pierda esto, o pierda lo otro, o perder. Situaciones dolorosas, insisto, sufrimientos. ¿Hay un milagro que valga? ¿O simplemente es la situación que la persona o las personas tienen que vivir porque algo de todo eso va a rescatar para crecer, para madurar y entender que a lo mejor la propia persona, si cambia, se está generando su automilagro, si lo querés llamar así? Entonces, ¿cuánto de vos, cuánto de tu vida, cuánto en tu vida y cuántas veces te habrás generado milagros sin darte cuenta, simplemente porque te predispusiste con el pensamiento y tu energía a cambiar algo? Y se dio. Y se dio.
como este familiar que yo te cuento. En algún momento él quería y se le dio, porque la vida es así. Y cuando algo no se da, es porque no tiene que ser. Entonces, no quiero que entremos en una discusión, te diría, de imagen, o si me escriben, por escrito. Pero a veces los milagros los gestás vos, con vos mismo, porque los milagros no vienen de afuera, vienen de tu ser interior. ¿Por qué? Porque cuando uno está convencido de algo, el universo sabe escuchar, Dios sabe escuchar, y solamente hay que esperar para lo que seguimos llamando milagros. Por eso hablé de la ciencia, por eso hablé de lo que hablé, el ejemplo que di, y la realidad es que nosotros, seres humanos, muchas veces gestamos milagros. Por eso hablé de las partes negativas en las cuales vivimos los seres humanos. Como ahí no hay milagros, repito, sí, también los hay, si lo querés llamar milagro. Son etapas, son momentos, son circunstancias para hacer una apertura de conciencia y darnos cuenta que somos capaces. Ahora vos te preguntarás, ¿cómo? ¿Y los milagros de Jesús? ¿Lo que hizo Buda? ¿Lo que han hecho algunos, te diría, sabios? Bien. ¿Cuánto influye en una persona maestros como Jesús, como Buda, como Krishna, u otros, en diferentes regiones, en diferentes tiempos, que fueron generadores de milagros? ¿Y dónde está la esencia de eso? ¿Sabes en dónde? En la necesidad de la persona en que alguien lo ayude para poder generarse un cambio. ¿Podemos estar de acuerdo o no? No importa, pero permitime que sea mi expresión, porque la ciencia lo está diciendo cada vez más, que la que antes era una incógnita, hoy tiene definición. Y en algunos casos lo seguimos llamando milagros. Por lo tanto, ¿los milagros existen? Vamos a llamarlos milagros. ¿En qué circunstancias? En cualquiera. Pero lo que existe fundamentalmente es la necesidad de vos, de las personas, de generarse cambios en un momento determinado que a veces no se dan en ese momento, se dan después. Y parece como si fuera milagro. Por eso te hablé de personas que revertieron cánceres severos. ¿Cómo puede ser? ¿Es un milagro? No, quisieron seguir viviendo. Para ser sencillo, ¿no? Si no profundizamos en el tema, vamos a estar 2 horas hablando del tema. U otras enfermedades, o limitaciones. Chiquitos que han revertido sus enfermedades. ¿Por qué? Porque el médico le dio la medicación exacta, o porque había algo energético en esa persona, en ese ser, aunque sea pequeño, que debía cumplir ese propósito, porque va mucho más allá de la tangibilidad de la mente humana, ese propósito para seguir su vida, porque vinimos a crecer y a madurar. Entonces podemos llamarle milagro a cualquier cosa, pero cuidado, mucho de nosotros, mucho de vos y de tus conocidos pueden ser generadores de lo que vulgarmente llamamos milagros. Gracias por estar ahí. Nos encontramos la semana que viene con otro tema, tal vez menos complejo que este, pero siempre aquí, en Namaste Terapias. Muchas gracias por los comentarios y por estar ahí. Namaste.